Se arrancó. Buenas tardes, ya estamos otra vez en línea. Después de una semana de compromisos y también de problemas técnicos. Pero bueno, ya estamos de vuelta con Entrégame tus dudas. Aquí con ustedes desde Chetumal, Quintana Roo, Domenico Leone, terapeuta en hipnosis introspectiva. Hoy vamos a aclarar dudas sobre temas interesantes. Ya se había propuesto el tema de suicidios, incubos, espíritus que afectan o benefician. Hola Claudia Vargas, hola Monse, buenas tardes. Ana Hernández. Sí, vamos a tocar otra vez, vuelvo a decir, el tema de suicidios, así que preparen sus preguntas. Incubos, ¿qué son los incubos? Aquí en México se refieren, en lo hablado común, se refiere a la palabra incubo, ese tipo de sensación que durante el sueño la persona se siente violada sexualmente por un espíritu. Eso aquí le llaman incubo. En mi idioma, en italiano, yo soy italiano, incubo quiere decir pesadilla, normalmente pesadilla. Entonces hoy vamos a tratar suicidios, incubos, espíritus que afectan o benefician, enemigos de vidas pasadas, familiares de vidas pasadas. Vamos a hablar de reencarnación, si hacen preguntas, y obsesión espiritual. Ya tenemos a Ana Hernández, Patricia Cantera, Claudia Ramírez, Nelly Monroy. Hola Nelly, qué gusto que estés con nosotros. Espero que te encuentres bien después de nuestro trabajo juntos. Hola Angélica, muy bien. Carmen nos mandó una pregunta interesante con respecto a los temas de hoy, así que ya vamos a contestar la pregunta de Carmen Rangel. Hace años conocí a una persona que incluso antes de conocerla intuía que yo le desagradaría. Cuando la conocí por fin comprobé que era cierto lo que yo creía. ¿Es posible que haya sido algún enemigo de otra vida? Muy interesante esa pregunta, Carmen, muchas gracias. Hola Guadalupe Melchor. Claudia Ramírez dice, buenas tardes, quisiera saber si la terapia se aplica a niños. Bueno, contestamos primero a Claudia Ramírez. Sí se puede aplicar a niños la terapia, por supuesto. Con los niños hay un proceder diferente, ligeramente diferente que con los adultos, obviamente, Claudia, porque dependiendo de la edad del niño puede no prestar la atención debida a la terapia, distraerse. Normalmente eso depende más del terapeuta, que sea un terapeuta que sí tiene un poco más de empatía con los niños. Hay terapeutas que tienen más empatía y terapeutas que tienen menos empatía. En lo personal, yo sí trato niños, pero principalmente trato adultos. Con los niños igual podemos trabajar. Muchas veces, cuando nos traen niños, hablamos de 10 años para abajo. En la mayoría de los casos es a mamá que hay que tratar o a papá, porque son problemas de mamá y papá reflejados en el niño, así que es más fácil trabajar con mamá y papá. El niño, dependiendo de su madurez y de su capacidad de atención, si se logra tratar, también puede tener muy buenos resultados, pero a veces no se presta el niño o es traído a la fuerza. Y entonces no fluye, ¿no? O sea, ninguna persona traída a la fuerza a una terapia en hipnosis, Claudia, puede fluir bien, puede trabajar bien, porque está ahí cerrada, se pone así y dice, a ver qué hacemos. Esa es una terapia
mental voluntaria, así que esa es la limitación principal. Los niños hay veces que vienen por curiosidad y por su voluntad, entonces fluyen muy, muy bien y entonces no hay ningún problema, y veces que se cierran porque quién es este tipo que me pusieron adelante, que voy a hacer, y entonces no fluyen. Pero en la mayoría de los casos son mamá y papá, especialmente cuando lo traen a la fuerza es porque mamá y papá seguramente son parte del problema, ¿verdad? Hola Fátima, qué gusto verte por aquí. Carmen Rangel, bueno Carmen, justo íbamos a contestar tu pregunta. Entonces vuelvo a repetir tu pregunta, Carmen. Hace años conocí a una persona que incluso antes de conocerla intuía que yo le desagradaría, y cuando la conocí lo comprobé. ¿Puede ser un enemigo de vidas pasadas? Sí, puede ser. Sucede que, bueno, no necesariamente un enemigo, pero seguramente una persona que ya en una vida pasada ha tenido algún tipo de roce importante, algún tipo de resentimiento, ha generado algún tipo de resentimiento en nosotros, y energéticamente lo reconocemos. Eso sucede mucho más seguido de lo que pensamos, Carmen, porque, como te diré, muchas veces ves que hay padres e hijos que se odian, y me parece que hoy hay aquí presente entre la audiencia alguien que puede también hablar de esto, ha conocido algún tipo de experiencia de ese tipo. Cuando padre e hijo se odian, es una cosa antigua, de otras vidas. Es porque, por ejemplo, imaginemos, estamos en el 1600, y yo tengo un amigo queridísimo que somos, como se dice en italiano, bueno, aquí en México se dice uña y mugre, en italiano se dice culo y camisa. Entonces tengo este amigo que somos muy, muy afines, pero los dos nos enamoramos de una doncella. Y bueno, finalmente el amor que nos ciega por la doncella es tan fuerte que él me mata y se queda con la doncella. A ver. Él me mata y se queda con la doncella. Pasan los años, yo me quedo en el mundo espiritual odiándolo. Pasan los años, llega al final de su vida, en el 1600, mira atrás y se da cuenta de que sí hizo algo malo, o sea, sí se arrepiente, le duele que mató a su gran amigo, pero ella no puede hacer nada, ya se murió su gran amigo, aunque él vivió feliz con la doncella. Así que cuando muere con una voluntad de reparar eso, y con un cierto arrepentimiento. Esto hace que automáticamente tenga más facilidad de entrar a los planos superiores espirituales. Superiores, no me refiero a niveles altos de sabiduría, sino a un nivel de luz interior, de paz interior, que le permite fluir en el mundo espiritual y programar sus nuevas encarnaciones, lo que técnicamente se llamaría ir a la luz, que también podemos explicar qué quiere decir ir a la luz o quedarse en las tinieblas. Hola José Luis Rodríguez y Pati Estrada, Marisela Oramas, qué gusto, y Jimena. Entonces, el homicida, en este caso mi amigo, se va a la luz y programa una nueva reencarnación. Yo, que fui la víctima, me quedé ¿cómo decir? Bloqueado en las tinieblas, trabado en las tinieblas, aún siendo la víctima, porque me quedé odiando a esa persona.
pasan los años, llegan los años 2000, la década de los 2000, nacemos, y entonces es muy probable que yo nazca como su padre, o él nazca como mi padre, y yo como su hijo, más bien él como mi padre y yo como su hijo. Pero yo lo odio por eso que me hizo anteriormente. Hoy por la ley del olvido no me acuerdo por qué razón lo odio, pero siento un odio hacia mi padre. Entonces cualquier cosa él haga, a pesar de que tenga buenas intenciones, yo lo tomo a mal. El universo nos puso juntos como padre e hijo porque esa situación debería ayudarnos, meternos en condición de rearmonizar todo lo que se quedó desarmonizado anteriormente. Puede que pasen los años y poco a poco, si logramos sanar eso, y entonces si la encarnación sirvió, puede que pasen los años, uno de los dos se muere y no se sana la cosa. Pero no quiere decir que realmente no se sana porque terminó la encarnación. Puede suceder que la cosa se sana inmediatamente después de desencarnar, de morir, porque los dos se encuentran, entienden y se sanan. No importa cuándo se sana, lo importante es que se sane. Entonces, cuando tenemos esa sensación de resentimiento hacia una persona que no conocemos, es porque sí hemos tenido algún problema anteriormente. No necesariamente fue mi enemigo, pero sí hemos tenido algo que ver. De la misma forma, podemos encontrar una persona y sentir que lo conocemos desde toda la vida, y eso no sucede seguido, y es la primera vez que lo vemos. Igual, quiere decir que hemos tenido algo que hacer con esa persona. Eso fue, por ejemplo, lo que me sucedió a mí cuando yo en Londres conocí a mi esposa, que es mexicana, yo soy italiano, nunca había venido en México, ni hablaba español, no nos conocíamos, pero la conozco y tengo la sensación de no solo conocerla desde siempre, sino que se me hacía tan raro, tan incomprensible el hecho de que ella hablara un idioma diferente del mío y que no nos podíamos entender en nuestros respectivos idiomas. Nos conocimos en inglés. Yo luego aprendí a hablar español. Lo que escuchan de mí ahora es un español que yo aprendí a los 32 años. Entonces, cuando hay esas cosas es porque sí hemos tenido también algo que ver antiguamente. Y de hecho, luego cuando, eso ya lo he dicho en una ocasión anterior en Entrégame tus dudas, cuando después conocimos un poco más la cuestión de vidas pasadas nuestras, descubrimos que fuimos enamorados en una vida pasada, no nos casamos y fue en esta vida donde decidimos casarnos y nuestro matrimonio es muy feliz. Entonces, sí depende de esto, Carmen. Hola Miriam, qué gusto que estás con nosotros. Dulce, bueno, Marisela aquí ya está haciendo preguntas, pero espérate Marisela, déjame leer la pregunta de Fátima. ¿Por qué un espíritu o ente se puede adherir a una persona e influenciarla? Ah, qué buena pregunta, Fátima. Perdón, me pongo el compensador de Cefuela. ¿Por qué un espíritu se puede adherir? No, Fátima, los espíritus no son chicles. Hay mucha creencia, esas son creencias. Mucha creencia según las cuales los espíritus se adhieren a uno, se pegan o se meten en uno. Eso no sucede técnicamente. Un espíritu irradia, no se mete. Cuando nace el cuerpo, cuando se forma el cuerpo en el vientre materno, el cuerpo se forma alrededor de lo que llamamos espíritus, el cuerpo mental del espíritu. Es decir, que el cuerpo mental del espíritu funge de molde donde se va a formar el cuerpo.
En pocas palabras, para verlo un poco más técnicamente, lo que es el espíritu es la información que hay entre las partículas moleculares y que mantiene las partículas moleculares en esa posición y forman elementos. Entonces, no hay más espacio para más información ahí adentro. En el cuerpo no entra ningún otro espíritu sino sea el dueño. Y cuando se sale esa información, ese espíritu del cuerpo, o sea, el propietario, el dueño, el cuerpo se deshace, se disgrega, que es la muerte. ¿Hay influencias espirituales? Sí. Eso es lo que llamamos, para contestar a tu pregunta, obsesión espiritual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros somos como unas radios que transmiten ondas, frecuencias. Si pasa un espíritu, nosotros estamos percibiendo y transmitiendo su frecuencia. Puede que ese espíritu, como cuando ya nos separamos del cuerpo, somos mente, prácticamente. La mente es el alma. Entonces, la mente funciona con frecuencias, transmite con frecuencias, irradia con frecuencias. Entonces, las comunicaciones son de tipo telepático. Entonces, cuando hay una influencia de tipo espiritual, lo que tú llamas que se pega un espíritu, es porque otro espíritu que puede estar cerca está irradiando su voluntad y sus sensaciones. Depende de nosotros seguirlas o no seguirlas. Pero muchas veces, en la mayoría absoluta de las veces, no nos damos cuenta que sí hay un espíritu que está haciendo eso. Entonces, tenemos cambios repentinos de humor y no son nuestros, son de ese espíritu. Tenemos muchas sensaciones, podemos tener hasta dolores físicos y ese reflejo del dolor que tenía ese espíritu, que fue a lo mejor la causa de la muerte de su cuerpo. Todas esas cosas son las que pueden suceder en estos casos cuando un espíritu está irradiando sus sensaciones a nosotros. ¿Por qué sucede esto? Todo depende de la ley de causa y efecto. Es decir, si ese espíritu es un antiguo enemigo, como estaba diciendo hace rato Carmen Rangel, porque podemos tener un enemigo que se ha encarnado y estamos conviviendo, y podemos tener también un enemigo que no se ha encarnado y está influyendo espiritualmente, que es lo que llamaríamos posesión. Entonces, este enemigo ahora me encontró y ahora me la está cobrando, espiritualmente me la está cobrando. Entonces, el universo lo permite para arrancar mecanismos de solución de esta experiencia. Yo tengo que aprender, él tiene que aprender y se tiene que solucionar, y los dos tenemos que crecer. Entonces, muchas veces la razón de esta influencia espiritual depende exactamente de esta ley de reparación, si la queremos llamar así, ¿no? Otras veces puede depender del hecho de que alguien nos ha mandado el espíritu. Hay gente que le gusta desear el mal de otros. No quiero usar la palabra exacta, pero hay gente que le gusta desear el mal a otros y comprar el mal a otros. Ya saben a qué me puedo referir. Entonces, en ese caso, se tiende a engañar a un espíritu, y una vez que lo han engañado, lo mandan a la persona que es víctima. Entonces, ese espíritu engañado le está influyendo y haciendo daño. Pero siempre hay límites a eso. Para empezar, también la persona víctima debe vibrar en una frecuencia baja de odio, de rencores, de cosas de ese tipo,
para que esas frecuencias se le puedan entrar con él y afectarlo de alguna forma. Si la persona víctima es una persona que ama, que no es capaz de odiar, que recambia el odio que le tienen con amor y con comprensión, nunca se le van a acercar ese tipo de cosas, aunque le compren mal, no le llegan. Entonces, esas son las cuestiones de las obsesiones espirituales. Pueden ser enviadas, pueden ser, como hemos dicho, enemigos de vidas pasadas, y pueden ser también espíritus que se encontraron allí, buscaban ayuda y se acercaron porque se sintieron atraídos por nosotros. Hace pocos días sucedió a personas que conozco, muy queridas, que rentaron una casa y en esa casa empezaron a tener experiencias espirituales fuertes y no lograban dormir y le daba parálisis del sueño. De hecho, hoy están aquí asistiendo al programa y me hicieron una pregunta relativamente a la parálisis del sueño que ahora voy a contestar. A ver. Entonces, eso también es un caso de espíritus que se acercan. Hicimos una terapia en hipnosis en ese caso y pudimos comunicar con ese tipo de espíritus que estaban influyendo en los sueños de esas personas en esta casa, y eran espíritus que se encontraron a pasar por allá. Se sintieron afines y se acercaron. Algunos para hacer bromas y otros simplemente por curiosidad y otros porque buscaban ayuda. Entonces, aquellas personas mientras estaban durmiendo sentían esas sensaciones, esas presencias espirituales, pero al no comprenderlas le daba miedo. Se pudo solucionar todo porque comunicando con esos espíritus en la terapia en hipnosis los ayudamos a trascender. A ellos se les manifestaba con el fenómeno que es llamado técnicamente parálisis del sueño. Aquí en México la parálisis del sueño le dicen que se te sube el muerto. Muchos de ustedes han escuchado ese término, esa palabra, ese concepto, se sube el muerto. ¿Qué quiere decir eso? Es esa sensación de sentirse despiertos con algo encima fuerte y que no nos podemos mover y ni podemos gritar y pedir ayuda y ni podemos hablar. O sea, estoy despierto pero me siento amarrado. Esa es la parálisis del sueño o que se sube el muerto. En realidad no es ni parálisis y ni que se sube ningún muerto. Lo voy a explicar técnicamente qué es lo que sucede, porque probablemente muchas personas están teniendo ese tipo de experiencias y bueno, puede ser muy útil comprenderla y dejarla fluir. Hola Dulce, no te he saludado. Mira, hay más preguntas. Todas las veces que entramos al sueño, o sea, nos dormimos, entramos a la fase del sueño y salimos de la fase del sueño, entre la fase de vigía y la fase del sueño hay una serie de fases intermedias, donde se va durmiendo poco a poco parte de nuestro cuerpo y parte de nuestra mente. Todo es gradual. En estos grados hay momentos en que una parte de la mente está dormida, una parte de la mente está despierta, pero la parte de la mente que está dormida es la que mueve los músculos voluntarios, la boca para hablar, la lengua, las manos, las piernas. Esa está dormida. La parte que percibe el cuerpo y que es capaz de pensar está todavía despierta. Así que siente que está todavía totalmente despierta. Ahora,
Eso sucede siempre, todas las veces que entramos al sueño y todas las veces que salimos del sueño. Por lo menos 2 veces por noche, aunque sucede muchas más veces, porque entramos y salimos del sueño varias veces durante la noche. Entonces siempre tenemos esas fases intermedias. Pero en esas fases intermedias, cuando nosotros nos dormimos, nuestra abertura a la espiritualidad se hace más amplia. O sea, es como decir que se abre el canal. Así que si en ese momento se acerca un espíritu y nosotros no tenemos capacidad de comunicar con el espíritu o de entender esas cosas espirituales, porque realmente son pocas las personas que tienen conocimientos y capacidad para manejar eso, si tenemos un acercamiento con un espíritu en esta fase intermedia, nos espantamos. Al espantarnos, tenemos la sensación de no podernos mover, porque una parte de nuestra mente, la que gobierna el cuerpo, está dormida, pero no la percibo dormida, porque la parte que percibe la espacialidad del cuerpo está despierta. Así que siento que estoy totalmente despierto, pero no me puedo mover y ni puedo respirar. Y el miedo, la ansiedad, me mantiene atrapado. Soy más víctima de mi miedo que de la situación espiritual real que se está verificando. En la mayoría de los casos, esos espíritus son espíritus que están pidiendo ayuda, no espíritus que vienen a afectar, o espíritus que son atraídos por una cierta curiosidad, como en el caso de esas personas que acabo de mencionar hace unos minutos. No había deseo de afectar, simplemente había curiosidad o búsqueda de ayuda. Pero al tener miedo, entramos en una especie de bucle de autorrecargante, ¿no? Retroalimentante de miedo que nos bloquea. Entonces no podemos hablar, estamos así. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Normalmente ese espíritu está tratando de buscar ayuda, de comunicar. Lo que yo puedo hacer en esos casos no es tratar de moverme, porque no me voy a poder mover, estoy dormido, no estoy despierto. Aunque tenga toda la sensación de estar despierto, no estoy despierto, estoy dormido. Una parte de mi cuerpo está dormido. Entonces lo que puedo hacer es comunicar mentalmente con ese espíritu. Y mentalmente decirle, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de tu presencia. Ya quieres atraer mi atención, ya la tienes. Ahora, explícame qué es lo que necesitas, si es que yo quiera hacer algo por él. Si quiero hacer algo por él, le pido que necesitas y empieza a comunicar mentalmente, ya sin querer moverme. Entonces ya se tranquiliza la cosa y puedo respirar. Me dice lo que quiere el espíritu y yo digo, bueno, está bien, nos vemos mañana. O si no, otra cosa que puede hacer, que normalmente es lo que hago yo personalmente cuando me suceden cosas de ese tipo, me sucede enseguida, ahorita les explico por qué. Le digo, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de tu presencia, pero esa es la hora que necesito descansar, es la hora del descanso de mi cuerpo físico. Así que te pido humildemente favor de que me permitas descansar y mañana trataré de ayudarte como pueda o de buscar quién te pueda ayudar. Y normalmente el fenómeno se deshace. ¿Por qué? Porque si hubo capacidad de comunicación con ese espíritu. Entonces ya nos deja libres de dormir. Ese bloqueo depende del miedo. ¿Qué es lo que me sucede a mí? Yo viajo mucho, y quien me conoce lo sabe, viajo 9 meses al año en situaciones normales. Ahora estamos todos atrapados en nuestras casas, como los espíritus, atrapados en nuestras casas con el COVID. Pero normalmente viajo 9 meses al año para atender terapias, cursos, talleres en varios países. Todas las veces que viajo, a veces estoy en hotel, pero en la mayoría de los casos
rento en casas o departamentos con Airbnb y es donde atiendo las terapias. Estoy entrando en casas que no conozco, así que prácticamente siempre, como si yo también tengo ese tipo de percepciones, la noche siento presencias y cosas que de alguna forma o están ahí para decir quién eres tú y qué haces en mi casa, y otras veces están buscando ayuda. Y lo mismo, yo les pido permiso de estar ahí y si necesitan ayuda o que me dejen dormir humildemente, y cuando quieren ayuda les doy ayuda, cuando no quieren ayuda les pido permiso y el fenómeno cesa y duermo muy tranquilo. Al principio me daba mucho miedo esto cuando no conocía las cosas espirituales hace algunos años, pero ya con la práctica he dejado de tener miedo a todas esas cosas y todo fluye muy bien. A ver, aquí hay más preguntas. Marisela dice, quisiera conocer a mi alma gemela. Pues tu alma gemela, fíjate Marisela, es una buena pregunta esa. Y gracias por el cumplido, que hablo bien español, muchas gracias. Quisiera conocer a mi alma gemela. ¿Existe el alma gemela? En cuanto a concepto de gemelo, o sea, un alma que se divide en dos, no existe un alma que se divide en dos y entonces estas dos partes de alma se tienen que estar uniendo siempre. No, eso no funciona así. Pero en nuestro camino de evolución, cuando estamos en el mundo espiritual, tenemos un grupo de familiares espirituales muy amplio, que son los familiares de todas las encarnaciones, espíritus afines y espíritus que con el paso de las vidas hemos aprendido a apreciarnos mucho. Entonces sucede que luego en algunas encarnaciones decidimos encarnar dos espíritus que nos apreciamos muchísimo, porque juntos tenemos que realizar alguna cosa que nos hemos programado, como es el caso, por ejemplo, de mi esposa y yo. Y entonces sentimos como una tal afinidad cuando luego encarnamos, que sentimos como si fuéramos la misma cosa, un alma gemela. Pero gracias a Dios no somos la misma cosa. ¿Por qué gracias a Dios? Cuando hablo de Dios me refiero al principio creador general. Porque las diferencias entre dos almas son necesarias para que las dos almas juntas se completen. ¿Qué sentido tendría tener dos almas perfectamente iguales que están trabajando juntas? Si son perfectamente iguales, no funcionarán bien, chocarán. Es más importante, más útil tener algunas diferencias. Con esas diferencias crecemos, evolucionamos, nos completamos. Así que el alma gemela no es un alma idéntica a mí, sino es un alma que me completa y es muy afín con sentimientos y con aprecio profundo a mí. Ese es el alma gemela. Marisela. A ver. Irinea Angélica dice, quiero comentar que gracias a la terapia con Domenico me ayudó bastante a solucionar problemas emocionales con mi mamá. Y en definitivo eran conflictos de vidas pasadas. Sí, recuerdo tus dos terapias, Angélica. Monse, con razón mi novio y yo siempre coincidimos en lo que decimos o expresamos. ¿Será entonces que él y yo ya nos conocíamos desde antes? Por supuesto, Monse, absolutamente sí, se conocían desde antes y hoy están juntos otra vez para seguir creciendo juntos, para seguir completándose, para sostenerse uno con el otro. Donde falla el uno, el otro lo sostiene. Monse, en la experiencia personal mía de Domenico Leone, la cosa más inteligente, yo sé que muchos podrían decir cosas diferentes, pero Domenico Leone, la cosa más inteligente que ha hecho en su vida, la única, la más grande, la más inteligente,
es casarse con Erika Ortiz. Ha sido una tal fuente de evolución y de crecimiento y de felicidad que hoy, 20 años después de haber conocido a mi esposa, la amo mucho más que cuando éramos novios, la aprecio mucho más que antes, día tras día estamos creciendo, sí tenemos diferencias, nunca hemos peleado, pero sí tenemos diferencias, pero son diferencias que enfrentamos con respeto. Normalmente no peleamos de la forma usual que la gente suele pelear. Cuando hay algo que a ella no le gusta, yo me callo y al día siguiente, cuando estamos tranquilos, lo platicamos y entonces la discusión se hace una discusión constructiva, no destructiva. Y lo mismo hace ella conmigo. Esto es apreciarse, respetarse, venir juntos para hacer algo juntos. Y de hecho juntos estamos construyendo un camino interesante. Quien nos conoce como familia, aquí está Angélica, quien nos conoce como familia, también Angélica tiene el mismo tipo ¿cómo decir?, de unión con su esposo. Es una pareja maravillosa. Yo creo que también Angélica, aquí presente, podría decir lo mismo. La cosa más inteligente ha sido casarse con Luis. Por lo menos en mi caso, Monse, ha sido eso. Así que si tienes esa sensación con tu novio, felicidades. Es la cosa más bella, más constructiva y que más te puede elevar en todo tu camino de vida. Continúa así. Ruby Marlene dice: soy Ruby desde Colombia, veo todos tus videos. Muchas gracias. Y Marisela nos dice: ¿cómo puede ser cuando un espíritu nos irradia negativo en persona? Marisela y todos, hoy estamos hablando de obsesiones espirituales, de influencias espirituales. Hay un razonamiento de fondo, de base en todo esto. Muchos de nosotros atribuyen sus problemas, sobre todo los que ya empiezan a conocer algo de espiritual. Hay gente que rechaza eso y pues es su punto de vista, y gente que no rechaza, lo acepta y empieza a tener creencias y desviaciones de creencias en esto. Una de las desviaciones de creencias que todos tenemos, pero es una desviación, no es la realidad, es que sea un espíritu que me hace comportar mal. Ay, yo le menté de todo a mi novio, le dije de que se iba a morir, lo traté mal, le aventé cosas, pero no era yo, era alguien más en mí que estaba haciendo eso. No. ¿Hay influencia espiritual en nuestro comportamiento? Sí, absolutamente. ¿Hay influencia espiritual en nuestro estado de salud? También en el estado de salud. Sin embargo, la influencia espiritual siempre es efecto y nunca es causa. Es decir, no es que yo me estoy comportando de esta manera porque es un espíritu que me hace comportar de esa manera, sino que ese espíritu está ahí porque yo me comporto de esa manera. Mi comportamiento lo atrajo y su presencia amplifica más mi comportamiento. O sea, el espíritu acrecenta, aumenta, influye sobre algo ya existente. No es causa directa de lo que estamos viviendo, sino que es un efecto amplificador. Así que si yo estoy tratando mal a una persona, primero tengo que tratar de entender yo qué tengo contra esa persona y qué utilidad tengo a estar peleando con esa persona. Normalmente no tengo nunca ninguna utilidad, así que yo primero, con mi libre albedrío, digo: ¿sabes qué? Eso no es correcto. Tal vez haya espíritus que me están influyendo, pero lo que estoy haciendo no es correcto. Así que pongo mis
marcas, pongo mis pantalones y no me voy a comportar de esa forma. ¿Cómo hacer cuando un espíritu irradia negativo? Pues ponemos nuestras agallas, Marisela, ponemos nuestro libre albedrío. El libre albedrío nadie lo puede quitar. Así que si yo no me quiero comportar mal, no me comporto mal, punto. Puede haber 1000 espíritus influyendo sobre mí, yo no me voy a portar mal. Si un espíritu... bueno, hoy vamos a hablar de suicidios y bueno, ya no hay más tiempo, pero y vamos a hablar de suicidios. Una de las causas principales de los suicidios es exactamente la influencia espiritual, o sea, un espíritu que me está diciendo mátate, 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 porque ya cumpliste lo que tenías que hacer, ya vente acá, ya no sirves en la tierra, bla, bla, bla. Es cierto que es esta la causa principal, les aseguro, la causa principal de los suicidios. Una vez di una conferencia sobre los suicidios y creo que la voy a volver a dar y probablemente en línea para todos ustedes. Pero la depresión es una causa secundaria. La primera causa es eso, la obsesión espiritual, o sea, la influencia de un espíritu. Pero sobre 100 personas que se suicidan, hay 100.000 que lo piensan. Hay 100.000 que están recibiendo esa influencia espiritual. ¿Cuántos de los presentes alguna vez han sentido ese ímpetu, esa cosa? Quiero morir. Hay algo que me dice que me mate. No lo hago. Pero hay algo que como que me dice que me mate. Sobre todo eso sucede cuando estamos relajados, o estamos en la cama, o estamos en la regadera duchándonos, que nos relajamos. Es cuando tenemos más influencia espiritual, más comunicación espiritual. Entonces es cuando podemos tener ese tipo de percepciones. Pero esas 100.000 personas, Marisela, que están sintiendo esa comunicación espiritual, que le dice de separarse de su cuerpo, están anteponiendo su libre albedrío y decir, no, eso que me llega no es correcto. ¿Por qué lo tendría que hacer? ¿Por qué me tendría que matar si las cosas no van mal? Si las cosas se pueden solucionar. Así que hay algo que me dice que lo haga, pero mi libre albedrío dice no. Ese libre albedrío es lo que nos sirve también cuando nos estamos portando mal con otras personas y es influencia espiritual. Entonces, el libre albedrío, Marisela. José Luis Rodríguez dice, con hipnosis se puede despertar nuestra mediunidad o pedir ayuda a algún buen maestro para protegernos en los casos donde vemos o percibimos esas energías espirituales. Buena pregunta. José Luis, con hipnosis podemos despertar nuestra mediunidad. Despertar nuestra mediunidad, José Luis, es peligroso. Mucha gente viene a las terapias con la idea de despertar su mediunidad. Como profesional, siempre le dedico un cierto tiempo para romper ese esquema de ideas. Porque no sabes dónde te vas a meter. Puedes despertar la mediunidad, pero te estás metiendo en un barrio de mala muerte de noche entre malhechores y no sabes cómo manejar la cosa. Lo ideal es que la mediunidad la vayas despertando despacito, despacito, estudiando, preparándote, mejorando moralmente y comprendiéndola, y nunca dejar de estudiar durante el ejercicio de la mediunidad. Hay muchas reglas para ejercer la mediunidad de una forma sana. Sí, hay muchas personas que tienen mediunidad abierta y libre y dirían que no es así, pero créanme, conozco bien la mediunidad, estudio la mediunidad, ayudo a las personas a desarrollarla y conozco dónde se van metiendo, porque luego tengo que hacer las terapias para ayudarlos a liberarse de esos problemas en que se han metido. Entonces,
La mediunidad hay que respetarla. Es una cosa hermosa que nos puede permitir, José Luis, hacer mucha caridad, mucha ayuda a nuestro prójimo, tanto encarnado, tanto prójimo desencarnado. Pero hay que saber dónde nos estamos metiendo y para eso está el estudio. Normalmente el estudio mejor en este sentido es la ciencia espírita. La ciencia espírita fue codificada por un autor francés a mediados del 800 que se llamó, bueno, su nombre de pila era Hippolyte Léon Rivet, y fue conocido con el seudónimo de Allan Kardec. Entonces, él creó las bases para la ciencia espírita, que es la forma más sana y saludable que hasta hoy conozco de acercarse a la espiritualidad, para comprenderla y aprender también a manejar la mediunidad. ¿Se puede pedir ayuda a algún buen maestro? Por supuesto, no es necesario una hipnosis para pedir ayuda a un buen maestro. Todos nosotros, José Luis, tenemos nuestro guía espiritual, lo que la gente común ya conoce como ángel de la guarda. Es una realidad, lo tenemos y tenemos mucha comunicación con él, aunque no nos demos cuenta. Podemos pedir ayuda a él para conducirnos en el estudio, para conducirnos en la comprensión y para conducirnos en el mejoramiento moral. ¿Por qué es importante el mejoramiento moral cuando nos acercamos a la mediunidad? Porque se trata del barrio que queremos frecuentar en esa ciudad que es el mundo espiritual. Si nuestra moralidad es baja, entonces estamos en contacto con espíritus de ese nivel, o sea, ¿no? Si nuestra moralidad es alta, entonces estamos en contacto con espíritus más conocedores que nos pueden ayudar más, a ayudar también a los otros que hemos dicho antes. Entonces, lo ideal siempre es rodearse de gente positiva, de espíritus positivos. Y eso se hace mejorando la energía que uno tiene. La energía que uno tiene se mejora mejorando la moralidad. Es decir, ahora lo hemos dicho como energía, muchos lo conocerían como frecuencia. Si elevo mi frecuencia, tendré un determinado tipo de comunicaciones, un determinado tipo de protecciones. Si mi frecuencia es baja, tendré ese tipo de comunicaciones bajas. Entonces, la frecuencia se aumenta con la moralidad. Y con eso creo que voy a terminar. No, bueno, quiero hablar de los íncubos. Todavía voy a dedicar 2 minutos a los íncubos. Porque sí había una amiga que me había preguntado qué sucede. Yo siento que la noche, algunas veces, hay un espíritu que tiene relaciones sexuales conmigo. Y la mañana despierto y es como si realmente he tenido esas relaciones sexuales. Y es más, yo veo ese espíritu y viene con una viejita y todo así. Varias veces he tenido terapias con personas que han tenido ese tipo de experiencias. No puedo decir que todas sean iguales para nada. Cada caso es diferente porque son experiencias de los seres humanos. Cada experiencia es diferente. Pero en la mayoría de los casos lo que hemos encontrado hasta hoy es que no es que ese espíritu me esté violando, no lo puede hacer, no tiene forma de hacerlo, no tiene órganos físicos para hacerlo. No está penetrando, no está teniendo una relación física conmigo. Lo que yo percibo en realidad son sus sensaciones, la sensación que él tuvo cuando a él o a ella le hicieron eso. O sea, esta transmisión de frecuencia que estoy teniendo con ese espíritu es relativa a la sensación que tuvo
él de cosas que le hicieron a él. Por ejemplo, una vez tuve una paciente que era penetrada analmente por un espíritu casi todas las noches, y la mañana cuando despertaba salía algún líquido que era parecido a esperma del ano. Una cosa tan fuerte, realmente. Logramos hablar con ese espíritu. Se solucionó la cosa. Logramos hablar con ese espíritu que había sido enviado, había sido engañado y enviado para hacer alguna maldad. Ahora, ¿qué sucedió? Que ese espíritu fue un esclavo negro, africano, en su última vida, y era el juguete sexual de su patrón, que lo sodomizaba, abusaba sexualmente de él, era varón, pero lo sodomizaba su patrón. Y falleció durante eso. Entonces, él sentía siempre en su elucubración mental, espiritual, de tiniebla que tenía, sentía esa sensación de ser violado todas las noches. Era como un loop mental en la mente del espíritu. Lo que el espíritu estaba haciendo era transmitir a esta persona, a mi paciente, la sensación de lo que su dueño le hacía. Entonces ella tenía la sensación de ser penetrada analmente, pero no era ella, era el espíritu que era penetrado analmente en sus recuerdos por su antiguo dueño. ¿Por qué entonces ella encontraba ese líquido parecido al esperma? Por una razón muy sencilla, lo descubrimos, pero era también obvio. El cuerpo humano es capaz de producir cualquier tipo de elemento. Recuérdense que el cuerpo humano es un maravilloso laboratorio electroquímico. Puede producir cualquier elemento. El piloto, el técnico de laboratorio es la mente profunda, que es el alma. Entonces, la mente puede producir ese tipo de líquidos estimulada por determinadas sensaciones que ha percibido. Así que ese líquido era producido por ella inconscientemente, no por el espíritu. Se liberó esa cosa, ayudamos a ese espíritu a trascender y se liberó toda esa cosa. Pero ese era el incubo, ella percibía lo que estaban haciendo ese espíritu, no estaban abusando de ella. Bueno, eso es algo un poco tenebroso, pero desafortunadamente es algo que sucede muchas veces. No digo que muy seguido, pero muchas veces sucede. Esto me he encontrado varias veces con pacientes que han tenido este tipo de experiencias, pero como ya nos hemos pasado mucho de tiempo, con eso los voy a dejar. Nos veremos el jueves. Podemos hablar, por ejemplo, y seguir hablando de espiritualidad si gustan, y hablar de qué es las tinieblas y qué es la luz. Porque siempre hablamos de mandar a la luz un espíritu. Mi familiar falleció, se fue a la luz. ¿Qué quiere decir la luz y qué quiere decir las tinieblas? Lo podemos explicar también en el próximo encuentro, y podemos explicar también qué es el cambio planetario del que tanto se habla a nivel espiritual. Con eso los dejo. Las preguntas que quedan pendientes las contestaré también el jueves. No se olviden de entrar al canal de YouTube y suscribirse y seguir los videos, de compartir ese video, de invitar a otra gente a ver la transmisión de Entrégame tus dudas, y de comunicar a otras personas que todavía estamos haciendo los talleres de terapia de sanación introspectiva gratuitos, así que acérquense y los ayudamos, los que tienen problemas para poder pagar eso. Les mando un grandísimo abrazo, muchas bendiciones. Ya, luego lo veremos todo el jueves. Jueves a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México.
Bye.